Sefer Yehoshua, el libro de Yehoshua o de Josué. En nuestras Biblias latinas aparece con el nombre de Josué. Un nombre ya latinizado o españolizado, Josué. Aquí tengo en la pantalla cómo está escrito en la Torá, tanto en la Torá como en el mismo libro. La única diferencia de este nombre es ya hasta la época post-exílica, después del periodo babilónico. En los libros de Esdras aparece como Yeshua, y es por eso que, con una influencia aramea, y es por eso que en la época de Yeshua, a los Josués o al mismo Mesías se le llamaba Yeshua, aunque llevaba este nombre. ¿Ok? Entonces, esa es la forma que se escribe: la Yud, la Hei, la Vav, la Shin y la Ain. Yehoshua, ¿ok? Y es un nombre que lleva la combinación del nombre o de las tres primeras letras del acróstico del nombre, Yud, Hei, Vav. Recuerden que siempre al final va Yeh. En el caso del nombre Yehoshua se le agrega la Vav, por eso es Yeho. Acuérdense que el nombre es impronunciable. El nombre no tiene vocales. El nombre es un acrónimo o acróstico de Behuayá, Behuové, Behuye. ¿Ok? Que significa el que fue, el que es y el que será. Entonces, de esa expresión se extrae lo que se quiso decir, lo que el Eterno quiso decir en el monte Sinai a Moshe: Ejie asher ejie, seré quien seré. Y eso quiere decir porque fue, porque es y porque siempre será. Entonces los rabinos toman toda la expresión y sacan un acróstico y ponen Yud Hei Vav Hei. Y es por eso que es impronunciable. Una sigla así no se puede leer. Y entonces hay 256 combinaciones y cada quien pone la suya, ¿verdad? Y bueno, eso es válido. Dicen los rabinos, eso es válido. Cada quien que le llame como quiera porque no tiene pronunciación. Entonces, en el caso de Josué, de Yehoshua, se le agrega la Vav y eso suena como Yeho. De hecho, una forma de la época de los profetas, también se usa Yahu, como Yeshayahu. Nada más que al final si lleva Yahu. Y al principio, en el caso de Josué, es Yeho. ¿Ok? Entonces lleva las tres primeras letras que suenan Yeho y la última que es Shua. Shua es de salvación. ¿Ok? Salvación. Ese es el nombre que Moshe le asigna a Hoshea. Hoshea es el nombre que él llevaba. Aquí está. Hoshea ben Nun. Si se dan cuenta, lleva la Hei, la Vav, la Shin y la Ain. Hoshea es el nombre que llevaba hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Y cuando Moshe impone manos sobre él y le transfiere la esmijá, la ordenación, cuando es elegido como el sucesor de Moshe, entonces ahí le pone el nombre de Yehoshua. Y eso es muy significativo porque su nombre ya de por sí estaba hablando de salvación. ¿Ok? Hoshea significa salvación o salvación del Eterno. Y también Yehoshua tiene que ver con el Eterno es salvación. Yehoshua, el Eterno es salvación. ¿Ok? Entonces, ese es el nombre que lleva este hombre. Para la época la que vamos a hablar, ya han pasado aproximadamente seguramente unos 60 o 70 años de su vida. Es muy posible, anda por ahí. Ya es un hombre mayor, pero cuando se presenta por primera vez es solamente un muchacho, tal parece. Él, según la cronología, podríamos estar hablando de que estuvo con Moshe desde edad muy temprana. ¿Cuándo es la primera vez que vemos a Yehoshua? ¿Se acuerdan? Vamos a recordar un poquito Sefer Shemot, el libro de los nombres, conocido como Éxodo, Exodus en latín. La primera vez que aparece Josué
Y esto, si no mal lo recuerdo, déjame ver, está en Éxodo 24, pero déjenme ver si no me falla la memoria. A lo mejor está antes. Éxodo, Éxodo 17, sí está Éxodo 17. Ok. Fíjense. ¿Ah? Éxodo 17, está desde Éxodo 17, fíjense. Y esto es en el momento de el milagro del agua de la roca, dice en verso 9, y dijo Moshe a Yehoshua, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Es verdad, el momento que aparece en la lucha contra los amalecitas. Y ahí ya Yehoshua ya tiene un puesto que es siervo de Moshe. Ok, es siervo de Moshe. Éxodo 17, 9, 10, está en el 13, está en todo lo referente a la guerra contra los amalecitas. Ok, ahí ya aparece Yehoshua. Él es el que desciende a pelear contra los amalecitas como una especie de general. Y vencen a los amalecitas. Y después vuelve a aparecer en el capítulo 24. En el 24, verso 13, sigo en Éxodo 24:13, dice, y se levantó Moshe con Yehoshua, su servidor, y Moisés subió al monte de Elohim. Y aquí ya le nombra como su servidor, como alguien que está muy cerca de Moshe y está asistiéndolo. Ok, y eso es bien interesante porque tal parece que Moshe ya lo había designado como alguien, pues aparte de acomedido, de estar siempre presente, de estar siempre, ahora sí que dispuesto, pues también como un hombre con, ¿cómo se dice por ahí? Con garra, ¿verdad? Un hombre con fortaleza, un hombre decidido a luchar por el nombre del Eterno. Y muy posiblemente Moshe lo elige desde que salen de Egipto, o incluso dentro de Egipto posiblemente era parte de los líderes. Y es bien interesante porque aquí muestra este hombre una entrega al Eterno, una disposición, ¿verdad? De servicio, de trabajo, de estar siempre al lado de Moshe. Incluso en Éxodo 24 dice que sube Moshe, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos. Ahí se cuenta en la Torah que ellos suben a la presencia donde está el Mashiach, eso lo vimos ayer y lo hemos visto cuando vimos ese capítulo. Y además iba Yehoshua, aunque no se nombra, pero cuando Moshe sube todavía más arriba del monte, dice que Yehoshua va con él y lo espera en una parte intermedia, y dice que Moshe se introduce en la nube, ¿verdad? Y ahí escucha la voz del Eterno. Entonces imagínense ya desde muy temprana edad, de que el pueblo de Israel sale, ahí está Yehoshua. ¿Ok? Y esto le da el mérito, obviamente, de estar muy cerca de Moshe y de ser reconocido y posteriormente ser ungido. Fíjense, ser ungido. Hay una sola cosa que aparentemente se le juzga a Yehoshua, y esta es cuando viene con Moshe y están 2 de los 70 que habían sido ungidos, están profetizando en medio del campamento. Viene Yehoshua, no entiende lo que está pasando, le dice a Moshe que si los callaba, y Moshe les dice a manera de quisiera que todos fueran profetas, ¿verdad? Déjalos que hablen. Entonces, pero de eso no amerita ningún pecado, ninguna falta, simplemente una falta de comprensión de lo que estaba ocurriendo. Pero de ahí hasta que muere Yehoshua, no se le encuentra ninguna falta. Es un hombre insigne también, muy dedicado, muy entregado al servicio y completamente dispuesto a servir al Eterno. Entonces, de este hombre vamos a hablar hoy, de lo que se conoce como el libro de Josué. Algunos historiadores creen que este libro era parte incluso de la misma Torá. De hecho, se le conoce por ahí como un hexateuco, es decir, 6 libros en vez de Pentateuco, como una especie de hexateuco.
¿Por qué? Porque al final del libro de Josué dice que esas palabras, las palabras de Josué, después que las escribió, fueron añadidas a la Torah. Así lo vamos a ver al final. Fueron añadidas a la Torah. Por eso algunos creen que era parte de la Torah. Porque de ahí ya no se escriben más libros que estaban contemplados en la Torah, sino hasta 300 años después, hasta la época de los jueces. Y después de la época de los jueces, pues hasta la época de los reyes. ¿Ok? Bueno, dicen por acá, podemos ver el nombre, realmente describe la esencia. Ok, aquí hablando del nombre. Ok, en algún momento hablamos de la escritura que tiene que ver con la escritura que se conoció después como hebreo, en realidad era fenicio. En algún momento hablamos de eso. Teddy, voy a recordar en dónde hablamos de eso y para que escuche la opinión que tiene que ver con esta pregunta, ¿ok? Para ahorita no abarcar mucho tiempo en ese tema. Ahí le voy a recordar en dónde está eso, para que escuche eso respecto al hebreo, al paleohebreo, al fenicio, cómo surgieron los caracteres, cómo surgió el alfabeto. Los fenicios fueron los primeros en realidad que aportaron el alfabeto, y esa escritura fue la que se usó en el monte Sinai, que Moshe usó. Escritura que ya se conocía en Egipto. En Egipto fue la primera vez que se usaron los signos, porque en Sumeria solamente eran cuneiformes. Después en Egipto ya eran símbolos. De ahí es donde sale lo que se conoce como la paleohebrea. ¿Okay? Después los fenicios agregan el alfabeto, ya después Moshe usa el fenicio, que le conocen como paleohebreo. ¿Ok? Ok. Dice, siento lo que es relacionado con lo que llamamos idiomas. Idiomas sí, lenguas antiguas, lenguas semíticas. ¿Ok? Porque también surgen más lenguas, ¿verdad? Lenguas hacia Asia, Europa, América. Bueno, vamos adelante. Aquí está una imagen que tiene que ver con uno de los eventos muy sobresalientes en el libro de Yehoshua, de Josué, que es justamente la derrota de la ciudad de Jericó, ¿ok? O Jericó, según en la Biblia latina. Jericó cae de una forma milagrosa, el Eterno da instrucciones precisas de lo que tenía que hacer Yehoshua. El sumo sacerdote y los sacerdotes con el arca hacen lo correspondiente. Vamos a llegar a ese momento, y la ciudad cae de una forma milagrosa. ¿Ok? Los científicos hasta el día de hoy hasta han hecho pruebas, han creado una trompeta así gigante y se han dado cuenta que el sonido de las trompetas es importante, que pudo haber ocurrido, y bueno, empiezan a sacar algunas conclusiones, pero no vemos otra cosa en la escritura más que un milagro. ¿Ok? 6 días dan la vuelta, el séptimo dan 7 vueltas, tocan la trompeta, todo el pueblo grita, el ejército grita, y las murallas caen y la ciudad de Jericó es tomada. Bueno, vamos a ver un poquito nuestra línea del tiempo. Hay algo que tiene que ver con el tiempo aquí. Y nos vamos hacia atrás. Ya vimos la parte de los profetas. ¿Se acuerdan? Me dicen si ven la imagen. Ya vimos la parte de los profetas. Y en la parte de los profetas pues vimos desde David, desde Saúl, hacia adelante. ¿Ok? Hoy nos vamos a ir hacia atrás. Nos vamos a ir desde Sansón, que es el último juez, hacia atrás. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos a irnos. Aquí está la parte de los jueces. Aquí está el Éxodo y vamos a Josué. Voy a mover un poquito el mapa. Dependiendo de sus pantallas todavía son un poquito angostas, ahí se están moviendo, ¿ok? Bueno, vámonos a recordar un poquito. Abraham sale de Ur de los Caldeos. Aquí nace Isaac, después viene Jacob, después viene Yosef, y aquí desciende en Egipto, ¿se acuerdan? Lo vimos en Génesis, aquí desciende en Egipto, toda la familia de Jacob, 70 personas, dice, desciende en Egipto. Y de aproximadamente estas fechas, les voy a decir que hay un problema que hasta el día de hoy es debatible en la historia, porque la cronología es muy complicada. Hay quienes dicen respecto al año, y les voy a poner aquí algunas fuentes,
según los cronólogos, los historiadores que se dedican a contar los números, y aquí tengo algunas líneas, según los cronólogos, Josué habría llegado a la tierra de Canaán para poseerla en el 1487 al 88 antes de la era común. ¿Ok? 1487 al 88 antes de la era común. Esta fecha la toman por lo que viene, por el dato que viene en el libro de las Crónicas, en el libro de los Reyes, ¿ok? De que el templo que construyó Salomón, ¿ok? Fue construido 480 años después de la salida de los hijos de Israel de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Que si a eso le suman al año que fue construido, que es más fácil detectar el año en el que fue construido el templo, entonces si le suman esto, entonces se da la fecha de 1447, obviamente más los 10 años, más los 10 años que, más los 10 años que se poseyó la tierra, ¿verdad? Josué, por cierto, 7 años tardó en poseer la tierra, y eso nos lleva hasta 1487 al 88 que entró a la tierra prometida, según la cronología, según los historiadores. Ahora, pero según la tradición judía, según la tradición hebrea, las fechas se mueven mucho, y ellos empiezan a establecer las fechas según el calendario de hoy. Según para ellos, Josué habría llegado en el 1273. 1273, casi 200 años después. ¿Y esto por qué? Porque según la tradición judía, el pueblo de Israel estuvo 220 años en Egipto. Estuvo 220 años en Egipto. El problema con esa interpretación es de que la Torá dice que la descendencia de Abraham iba a estar 400 años en la tierra de Egipto. Yo no sé si alguien ha escuchado eso, se los voy a decir aquí porque es parte de la introducción en Josué y poder entender cómo hay un conflicto entre las teorías del tiempo. Bueno, la Torá en Génesis dice que el Eterno le dijo a Abraham que su descendencia iba a estar 400 años en Egipto. Bueno, en tierra ajena, y iba a estar oprimido. En Éxodo dice el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. 430 años. Y en el libro de los Hechos, cuando Esteban está dando una cátedra a los religiosos antes de que fuera apedreado, dice que estuvo por 400 años. Obviamente la última y la primera fecha están, ¿cómo se dice? Están, no, para no contar los picos, se dice que están, se me fue la palabra. Redondeados, esa. Están como redondeados, ¿no? Bueno, la tradición judía dice que el pueblo de Israel estuvo 220 años. Eso en base a algunos datos que están en la Torá, ¿verdad? Que atestiguan que los hijos de Leví, todavía sus hijos estuvieron en el Éxodo. Es decir, como que si el tiempo no habría ocurrido tanto como para decir que los hijos de Leví que entraron, o que Leví entró con Jacob, y sus hijos habrían vivido más de 200 años para que sus nietos salieran de Egipto caminando. ¿Ok? Ahí es donde viene el primer argumento. El otro argumento es de que la única posibilidad que cabe en la cuenta rabínica es de que lo que le dijo el Eterno a Abraham, incluía los años desde que Abraham llegó a la tierra prometida, ¿verdad? Que estuvieron como, aunque no estuvieron como esclavos, ¿verdad? Pero que estuvieron en tierra ajena. Y entonces ellos dicen que eso es una parte de 200 años desde Abraham hasta que Jacob desciende a Egipto, y desde que Jacob desciende a Egipto hasta la salida de Egipto, entonces son 430 años. Bueno, es algo que hasta el día de hoy nadie se pone de acuerdo. En realidad no hay ahora sí que una teoría oficial. Lo cierto es de que otros creen
que en realidad sí se estuvieron 430 años, como dice la Torá, que salieron después de haber estado en Egipto 430 años, y eso es muy interesante porque hoy día, por ejemplo, en el calendario judío, ustedes saben que llevan su cuenta, y para el calendario judío, este año, ¿qué año es? 5772. 5772. ¿Ok? Ellos dicen que dentro de 200 y pico años viene el Mesías. Porque ellos dicen que en el año Shemitah, o sea, en el séptimo año que representa el séptimo milenio, viene el Mesías. Entonces, otros dicen que eso no es cierto, que porque le faltan 220 años a su calendario. De hecho, le hacen falta 220 años a su calendario. ¿Ok? Y que por eso no dan las cuentas, que porque ya estamos cerca del año 6000. Ahora, lo interesante aquí en el calendario judío con el calendario romano es de que son paralelos en el año 0. Por ejemplo, se cree que en la época de Yeshua, ¿verdad? De hecho, Yeshua no nació en el año 0. ¿Sí sabían eso? Yeshua no nace en el año 0. Yeshua nace varios años antes. ¿Ok? Pero el calendario judío con el calendario romano cuentan del 0 hacia atrás y del 0 hacia adelante igual. ¿Ok? No cuentan esa diferencia. Lo interesante aquí es de que finalmente los números que se manejan en el judaísmo puede ser que estén escondidos 220 años para ocultar que estamos muy cerca del fin de los tiempos. Porque si ustedes suman 5.772, vayan haciendo la suma, 5.772 más 220 años, ¿cuántos años les dan? Supuestamente el calendario judío debería de contarse de esa forma, da 5.992, ¿ok? Pero, como el calendario romano está mal, ¿verdad? Según los historiadores, Herodes el Grande murió en el año 750. Herodes el Grande murió en el año 750 de la fundación de Roma. ¿Ok? De la fundación de Roma. Y eso quiere decir que Herodes habría muerto 5 años antes del nacimiento de Yeshua. 5 años antes del nacimiento de Yeshua. Ok, aquí me salieron malas cuentas a mí, o si es 5.992, ¿verdad? O 5, ok. Ok, 5, ajá. Entonces, según los historiadores, Herodes el Grande, iba a ser Alejandro el Magno, estoy viendo aquí que es Alex. Herodes el Grande muere 750 años después de la fundación de Roma. Y esto es en el año 5 antes de Yeshua. Entonces, si la historia dice que Herodes mandó a matar a los niños, ¿ok?, de hasta 2 años, pues no pudo haberlo hecho porque entonces Yeshua no habría nacido. Entonces, ¿qué hacen los historiadores? Dicen que Yeshua habría nacido antes del año 5, antes de Yeshua, ¿ok?, antes de la era común, ¿ok? Entonces no concuerdan. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Bueno, pudo haber nacido 5, 6 o 7 años antes. Entonces, hay otra fuente interesante de los astrónomos que dicen que en el año 7 antes de la era común hubo una conjunción planetaria, la cual pudo haber hecho que se presentara la famosa estrella de Belén. ¿Qué quiere decir esto? Que en ambos calendarios, tanto el judío como el romano, faltan aparte 7 años. Ahora, si faltan 7 años, súmenle a 5.992, 7 años. ¿A cuánto nos lleva? 5.999, qué curioso. Y qué curioso que el siguiente año, o sea, si sumamos uno más, el siguiente año sería el año 6000. Y qué curioso que todos los astrónomos y todos los científicos y todas las profecías que se han dado en muchos tiempos
coinciden con los eventos que posiblemente van a ocurrir, que Yeshua dijo que iban a ocurrir antes de su venida. Entonces, tanto está escondido para los romanos como está escondido para los judíos, pero es muy posible, y esa es mi teoría. Yo pienso que por eso les he dicho a veces que los días, los años están escondidos, ¿verdad? Tanto para el judaísmo como para en el cristianismo, pero que hay estas diferencias de años. Bueno, esto nos ayuda para poder al menos entender que en el caso del tiempo sí hay complicaciones, ¿ok? Si ustedes se pueden estudiar, van a ver que unos dicen que Josué salió en el 1200 y algo, según la tradición judía. Según los cronólogos dice que salieron en 1448, y bueno, en nuestra línea del tiempo está un poquito más cerca de lo que dicen los historiadores. Aquí vemos a Moisés hasta el 1230, él muere, y vemos a Josué del 1300 a 1190. ¿Ok? Casi como lo dicen en la tradición cristiana. Y aquí vemos en el 1300 que están saliendo. ¿Ok? El Éxodo lo ponen aquí en el año 1200, por cierto. ¿Ok? Esto difiere con los cronólogos. A diferencia de los cronólogos dicen 1400. Bueno, vamos a basarnos mientras a estas fechas, simplemente para seguir hablando del Éxodo, ¿ok? Bueno, ¿qué sigue después del Éxodo? Sigue la conquista. Y el libro de Josué nos va a ayudar a concluir con la historia de lo que comenzó con Abraham, su hijo Isaac, la descendencia de Jacob, y finalmente la tierra prometida. ¿Ok? Y vamos a tratar de dar, aunque sea, vamos a hacer un panorama, aunque no muy panorámico, porque hay algunos capítulos muy importantes de la vida de Yehoshua en su libro, en los primeros capítulos, que habla de cosas bien interesantes. ¿Ok? Bueno, entonces Josué, a ver, aquí tengo más gráficas. Ok, aquí ahorita vamos a ver los lugares en donde van a atravesar. Ok, el libro de Josué dentro del contexto judío o en el canon judío, finalmente hasta la época de Yavné, 90 años después de Yeshua, o de nuestra era, 90 años de la era común, se establece el canon judío con todos los libros que hoy día conocemos como el Antiguo Testamento, como el cristianismo conoce como Antiguo Testamento, y el libro de Josué, en realidad, Yehoshua, está dentro de una sección que se llaman los Neviim, los profetas. En los Neviim, como está aquí en la gráfica, hay dos secciones, profetas menores o primeros y profetas últimos. Los profetas primeros abarcan Josué, Jueces, los libros de Samuel y los libros de los Reyes. ¿Ok? Los profetas primeros. Así está dentro del canon judío. En nuestras Biblias los tenemos dentro de la sección de los históricos. ¿Ok? O los escritos, también se les conoce como escritos o históricos, que comprenden desde Josué hasta el libro de, Nehemías. Bueno, sus Biblias, hasta el libro de Esther, pero en mi Biblia, acuérdense que ya no tengo ese libro. Por cierto, me estaban sugiriendo que aunque no es parte, o no fue nunca parte del canon, que después lo metieron los rabinos en el año 90, me estaban diciendo que si aún así daba el estudio de ese libro, como para desmentirlo, ¿verdad? Desmintiendo el libro de Ishtar. Entonces, bueno, va a estar interesante si pudiéramos llegar a hacer un estudio así, aunque ya lo hizo mi esposa, en realidad ya habló, dice, no podemos hablar de una mujer que nunca existió. Entonces, bueno, aunque ya lo hizo ella, pero podríamos incluirlo también dentro del conteo. Entonces, así están nuestras Biblias, pero en el canon hebreo está dentro de los Neviim, ¿ok? Profetas, son todos profetas. Los profetas primeros están Josué, Jueces, los libros de Samuel, los libros de Reyes. Los profetas últimos, Isaías, Jeremías y Ezequiel. ¿Ok? Y lo que se conoce como Trei Azar, los 12, está desde Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Haggai,
Zechariah y Malachi, la que acabamos de ver, ¿ok? Desde Oseas hasta Malaquías. Ahí sí están como los tenemos nosotros en nuestras Biblias, ¿ok? Entonces, en realidad, dentro del canon hebreo pertenece al libro de los profetas primeros, el libro de Josué, ¿ok? La otra sección que se conoce como Ketubim, los escritos, ahí sí comprende los salmos de David, los proverbios de Salomón, el libro de Job y lo que se conoce como Hamesh Megilot, los 5 rollos, que estos se usan, por cierto, en algunas festividades. Y hasta el final se ponen los libros que se escribieron en el exilio, ¿ok? En el exilio o después del exilio, que tiene que ver con Daniel, con Esdras, con Nehemías y con los libros de crónicas, ¿ok? Bueno, y finalmente, más adelante vamos a ver en el libro de Josué, que el libro de Josué tiene que ver con lo que aparece aquí, esta imagen que tiene que ver con la repartición de la tierra, ¿ok? La repartición de la tierra a las 12 tribus, ¿ok? Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo se reparten las tribus. Ok, las gráficas, sí, ahí se las voy a enviar, por correo para que tengan esta información, ¿ok? Bueno, vamos al capítulo 1, vamos a entrar al libro, y dice, en capítulo 1, dice, aconteció después de la muerte de Moshe, siervo del Eterno, que el Eterno habló a Yehoshua ben Nun, hijo de Nun, servidor de Moshe, vean, servidor de Moshe. Ayer hablamos que una de las posibilidades que cuando se habla en Deuteronomio 18 y 18 del profeta que habría de venir, se sugería, algunos sugieren que podía ser Josué mismo. Profeta les voy a levantar entre sus hermanos. Pero, obviamente, ni en la Torá ni en el libro de Josué se habla como un profeta de la altura de Moisés. Porque en la misma Torá dice que no hubo ningún profeta como Moisés hasta ese momento, hasta el momento que se conoció la historia de los primeros profetas. Entonces, no se puede referir a Josué, aquí se refiere a Josué como el siervo de Moshe. Y dice, y le dice el Eterno a Josué, dice, mi siervo Moshe ha muerto, vean, mi siervo Moshe ha muerto. Ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moshe, dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y aquí habla una vez más de todo lo prometido. Fíjense que todo lo prometido tenía que ver con una franja desde Mesopotamia hasta el río de Egipto. ¿Ok? Hoy día dicen que tiene que ser hasta todo el territorio árabe, pero en la Torá solamente aparece como una franja, ¿ok? De norte a sur. Entonces dice en el 4, ¿ok? Desde el Líbano, el Éufrates, hasta la tierra de los heteos. Dice en el 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moshe, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente. Ok, Sandra por aquí. Estamos en el capítulo 1, apenas estamos empezando. Bueno, que ya dimos la introducción, luego la podrás escuchar. Estamos en el verso 6. Aquí vienen las famosas palabras, ok, que comúnmente se citan del libro de Josué y que son muy alentadoras, obviamente yo creo que todos los creyentes, de una u otra forma, que hemos caminado y andamos este caminar, llegaron a ser algunas de las palabras alentadoras en nuestra vida de creyentes, y siempre nos hablaron de esto, ¿verdad? Y es bien interesante porque en aquella época, viéndolo desde ahora, pues todo eso se convertía en algo antagónico, ¿verdad? Esfuérzate y sé muy valiente, pero después no te olvides de este libro de la ley. O sea, no te olvides de la ley. Entonces,
Nos decían, esfuérzate, pero a la vez nos decían, pero ya la ley ya está abolida. Entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Verdad? ¿En qué me voy a esforzar? Esfuérzate, pero olvídate de la ley. Pero si en Josué dice, esfuérzate y no te olvides de la ley. Entonces, bueno, ahorita, bendito el Eterno que ya tenemos, y eso quiero pensar yo, ¿verdad? Que cada uno de nosotros podamos decirlo coherentemente, esfuérzate y no te olvides del libro de la ley, porque ya ahorita ya nadie decimos, ya está abolida, nada de eso. Entonces, ya podemos ser más coherentes, ¿ok? Para leer los siguientes versículos. Esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, y aquí viene, para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjense nada más. La clave es la fidelidad, la perseverancia, la obediencia. Ahí está la clave. ¿Qué les parece? Y cuando se refiere aquí a esa ley, evidentemente estaba hablando de obedecer al Eterno, de sujetarse al Eterno, de sujetarse a sus mandamientos, de todo lo que el Eterno le dijera que hiciera o le dijera al sumo sacerdote, todo lo iban a cumplir. Ahora, aquí vamos a ver dos líneas, ¿verdad? Josué con todo su ejército en la conquista, pero otra línea que lo que tiene que ver con el sumo sacerdote y todo el servicio. ¿Ok? Más adelante vamos a ver que tan pronto se acercan, tan pronto celebran Pesaj. De hecho, hay una segunda circuncisión, celebran Pesaj, y después entran a conquistar la tierra. Bueno, entonces dice, no te apartes de ella, ni de esta ni de siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora, eso es bien interesante, y yo hace años pues escuchaba esos mensajes, ¿verdad? Y muchos de esos mensajes los usaban para, bueno, ya saben, decir que se esfuercen en la Biblia, pero a la vez, pues la ley no la obedecen, y por otro lado, todo lo que emprendan, se predicaba como que todo lo que tú emprendas. O sea, si tú quieres hacer un negociazo, mira, tú esfuérzate y sé muy valiente, y el Señor te va a dar éxito, y te va a dar riquezas y fortuna, y todo eso, ¿no? O sea, siempre apuntándolo a cosas materiales. Pero el punto de vista de la Torá no es eso. De hecho, es todo lo contrario, ¿verdad? Aunque aquí está hablando de la conquista, el Eterno promete prosperar primeramente dentro de la espiritualidad, dentro de la fe, dentro de las necesidades espirituales. Y de ahí todo lo demás, dice, viene por añadidura. Entonces, los mensajes que dicen esfuérzate y que tiene que ver con prosperidad material, pues están un poquito fuera de lugar. Porque, ¿qué es lo que ha de haber pensado Josué cuando va a entrar a la tierra prometida? Y si me esfuerzo, y dice el Eterno que voy a prosperar en todo lo que emprendo, ¿en qué ha de haber pensado él? Pues voy a llegar y voy a poner una tiendota, un negociazo, y todos van a venir a comprarme, y voy a prosperar, y voy a hacerme millonario. En eso no pensó Josué, seguramente, ¿verdad? Sino ¿en qué habría pensado Josué? Vamos a conquistar la tierra, vamos a repartirla para servir al Eterno, para servirle con nuestros frutos, para llevar la ofrenda, para cumplir nuestros votos, para ofrecerle sacrificios, para servirle. Ese debe haber sido su pensamiento, no un pensamiento de prosperidad materialista como el día de hoy. Y agrega, dice en el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo lo que tiene que ver con el servicio del Eterno. Lo mismo que dice en el Salmo número 1, ¿se acuerdan? ¿Verdad? David lo menciona como un árbol. Dice el árbol, ¿verdad? Que es justo, es como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo. Dice, está fuerte, su hoja no se cae.
¿verdad? Eso es lo mismo, nada más que en otras palabras. Y dice en el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Eterno tu poderoso estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar en posesión la tierra que el Eterno vuestro Elohim os da en posesión. Vamos a ver un mapa. Ok, aunque es un mapa actual, nos va a ayudar un poquito. Acá está el Mar Muerto. Me dicen si ven el mapa. Ese es un formato diferente al JPG. Me dicen si lo ven. Ok, sí, dice por acá que sí lo están viendo. Bien, es la zona a la que ellos llegaron. Ok, acuérdense que ellos, una vez que derrotaron al rey de Hezbón, y ocurrió el pecado en Bet Peor, ¿se acuerdan? Las madianitas y las moabitas, todo ese asunto. Bueno, llegaron a Sittim, y en Sittim se establecieron. Ellos estaban establecidos aquí. Ok, en toda esta, de hecho era una gran masa de gente, ¿eh? Y ya para este entonces, cuando habían derrotado a Sejón y Hezbón y a los reyes de Og, ya había heredado, y vemos aquí el mapa, vean, vamos a ver el mapa, ya se habían repartido la tierra de Rubén y la tierra de Gad. ¿Se acuerdan? Ellos se quisieron quedar de ese lado del Jordán. ¿Ok? La tierra de Rubén y la tierra de Gad ya se habían repartido. Y la media tribu de Manasés se quedó hacia el norte. Toda esta parte ya se había repartido. Aquí ya estaban 2 tribus y media. ¿Ok? Entonces el ejército estaba concentrado en esta parte que se llama Sittim, vamos a ver, y de aquí se preparan para cruzar el Jordán. Cuando ellos cruzan el Jordán, su primer lugar, su primer destino es Jericó. Aquí está, y es justamente en donde vamos a ir a ver ahorita. Bueno, en el verso 12 al 17 se les recuerda a los rubenitas y a los gaditas que no se olviden de su promesa. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que ellos tenían que entrar también con sus hermanos y conquistar la tierra, ¿verdad? Y les dice, no se vayan a olvidar de obedecer. Y dice en el 17, dice de la tribu, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, le dicen a Josué. Eso es la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Dice, así vamos a obedecerte a ti, dice, así te obedeceremos a ti, solamente que el Eterno tu poderoso esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, le dicen a Josué, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Aquí le vuelven a confirmar los rubenitas y los gaditas la promesa que hicieron, porque ellos ya tenían su tierra. Ellos ya tenían su tierra y ellos pudieron haber dicho, pues nosotros ya nos quedamos aquí, gracias, y allá háganla como quieran. Pero habían prometido ellos entrar con el resto de las tribus, conquistar todo el territorio, y una vez que se haya repartido, dijeron ellos, entonces regresaremos a nuestras tierras. ¿Ok? Dice en el capítulo 2, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim, aquí está, Sittim, ellos estaban aquí establecidos, 2 espías secretamente, y aquí viene la famosa historia de los espías y la famosa mujer, esta Rahab, y les dijo, andad a reconocer la tierra y a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, fíjense. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido, seguidlos a prisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Fíjense nada más. Una mujer mintiendo a su rey, ¿verdad? A todas luces,
contándole ahí una fábula, ¿ok? Contándole una fábula, y dijo, se fueron, vayan a perseguirlos, y los tenía escondidos. ¿Ok? ¿Cómo estuvo la astucia? Dice por acá, en la Torá se dice ramera, preguntan acá. De hecho, hay un estudio, quien quiera ampliar este tema, hay un estudio en el lado femenino de la Biblia, de las mujeres de la Biblia, ¿verdad? Ahí hablan de Rahab, ¿verdad? Ahí hablan extensamente de algunos puntos de Rahab. Sí, bueno, en el libro de Josué, en la Torá no aparece, en el libro de Josué así la posicionan, ¿verdad? Como una mujer ramera, al menos así aparece, ¿no? Entonces, así está calificada, de hecho así se nombra también en el libro de, ¿dónde se vuelve a nombrar? En el libro de en el libro de Yashar. En el libro de Yashar, a lo mejor por ahí, no sé si en esta ocasión Carlos nos pudiera ayudar, me parece que hay una referencia en el libro de Yashar también, de esta Rahab. Si tiene la oportunidad, a lo mejor nos puede ayudar. No sé si en el libro de Yashar viene como en hebreo, con J, porque se escribe con J, ¿verdad? Rahab. Aunque en nuestras Biblias latinas aparece con H, en el hebreo aparece con el sonido de la Het, Rahab. Bueno, ¿qué ocurrió aquí? Esta mujer miente a su rey y lo esconde. ¿Está permitido mentir aún en esas circunstancias? Bueno, hay un tema por ahí, ¿verdad? En el Talmud también que se habla de todo eso, en donde ellos incluso llegan a la conclusión de que a los gentiles les puedes mentir todo lo que quieras, ¿verdad? No se trata de eso, ¿ok? Obviamente ella era una gentil, pero en este caso ella les concede el favor a ellos por el hecho de salvar su vida. Vamos a ver más adelante lo que dice, vean lo que dice. Y bueno, dice en el 7 que fueron tras de ella, ¿verdad? Y ellos se escondieron antes de que ella se durmiera. Dice en el 9, bueno, voy a leer desde el 7 otra vez, dice, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé, y vean, aquí está algo importante. Ella lo que hizo como una gentil, porque ella, pues, ¿qué sabía de no mentirás, no matarás, nada de eso? Ella simplemente temió al Eterno. Dice, sé que el Eterno os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que el Eterno hizo sacar las aguas del Mar Rojo. Fíjense nada más. Toda la fama que el Eterno le dio al pueblo de Israel, ya la sabían todos esos pueblos. Dice, delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, dice ella, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Eterno vuestro Elohim es Elohim arriba, en los cielos, y abajo en la tierra. Fíjense nada más. Ella es pues la única, yo creo, persona a decir, más Ruth, por ahí que está su testimonio de Ruth, y tal vez algunas otras historias más, ¿verdad? De las naciones que temen al Eterno, reconocen su poder, dejan su idolatría y se convierten en el Elohim de Israel. Y ahí hacen todo lo que se les ocurre, como, aunque vivan como vivan, mentir, lo que sea, con tal de salvar su vida y temer al Eterno y convertirse al pueblo de Israel. Y entonces, dice en el 12, vean, os ruego pues ahora que me juréis por el Eterno que como ha hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no, denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando el Eterno nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella lo hizo esconder, los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Fíjense, pregunta, si los muros de Jericó cayeron, ¿qué pasó con ella? Ella vivía en el muro. Bueno, dice la escritura que lo primero que cae era como las puertas. Y entonces ellos entran.
y después dice que van por ella y después todos los muros caen. Aparentemente así viene el relato. Entonces, lo más seguro es que le avisaron que saliera a tiempo antes de que todos los muros cayeran, ¿verdad? Porque, pues, imagínate, si viene el muro, pues imagínate si iba a quedar ahí sepultada. Bueno, por el hecho de darles a ellos vida, guardarles la vida, prometer, y además aceptar el temor del Eterno, le es perdonado o no le es tomado en cuenta, pues obviamente esa actitud que ella tuvo, al contrario, ¿verdad? Eso fue una forma astuta, ¿verdad? De ganarle a la verdad, o de ganarle a la santidad, ¿verdad? Algo que vimos en Jacob, por cierto, ¿se acuerdan? En la vida de Jacob, aunque hoy día los teólogos lo califican como usurpador, como mentiroso, que mintió a su padre, que mintió a Labán, que mintió a todo el mundo, la escritura dice lo contrario, que era un hombre íntegro, dice, era un hombre maduro, era un hombre perfecto, dice. Entonces, ¿por qué? Porque el Eterno estaba usando a él para darle una lección a Esaú, para darle una lección a Labán, para darle una lección a cada uno que estaba haciendo injusticia, ¿verdad? Pero la justicia del Eterno, el ser humano a veces no la entendemos. Y eso estaba pasando con la vida de esta mujer. Bueno, ellos le prometen la vida, ¿verdad? Dice en el verso 18, y aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, dice, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si no le tocaren. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, así sea como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Un color de grana, un color pintado de rojo, simboliza mucho también lo que tenía que ver, o escarlata, tenía que ver con redención, tenía que ver con sangre derramada, tenía que ver con una sombra también de la sangre del Mesías, que estaba redimiendo a ella y a su familia. Y bueno, pactaron de esa forma, y dice en el 22, entonces volvieron los dos hombres, descendieron al monte y pasaron y vinieron a Yehoshua, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Yehoshua, el Eterno ha entregado toda la tierra a nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Vean la actitud diferente. Una de las cosas que vemos en el libro de Josué, rápidamente, a diferencia de la primera generación que salió de Egipto, es que una actitud diferente, ¿verdad? Una generación renovada, una generación con fe, una generación con esforzándose, una generación que no desmaya. 2 espías, a diferencia de los 10 que regresan llorando, ¿verdad? Y hay gigantes y todo eso. 2 espías que llegan, aunque ven las ciudades amuralladas y ven un ejército adentro, ¿verdad? Dicen, estos hombres, el Eterno nos ha entregado, vayamos y tomamos la ciudad. Una generación renovada en donde da confianza a Yehoshua, a Josué, para poder entrar y poseer la tierra. Ahora, 2 turistas, ¿verdad? Dicen por acá, fueron a turistear. Ya está Francisco Medina por acá, bienvenido, Fame. Bien. Ahora, ¿saben cuántos años Josué le tomó conquistar toda la tierra y repartirla y darse unas vacaciones casi de 40 años, porque él murió a los 110 años? Es decir, vivir el resto de sus años en paz. ¿Saben cuántos años le llevó a Josué conquistar la tierra? Y vean qué diferencia, a diferencia de lo que ha ocurrido, lo que hoy día dicen que es Israel. A Josué le llevó 7 años conquistar la tierra. 7 años. Fíjense nada más. Y a los sionistas británicos, desde que Inglaterra todavía fungía como imperio, gran imperio, y conquista a los otomanos y toman el Medio Oriente, y llegaron los primeros sionistas antes de 1900,
ojo, antes de 1900, tuvo que pasar y tuvo la necesidad de una guerra mundial, una segunda guerra mundial, un holocausto, para poder declarar una independencia. Y ahí ya pasaron más de 50 años. Del 50 al 67, solamente lograron el muro. Del 67 para acá, no han podido hacer nada. Y no han estado en paz todo el tiempo guerra, no han recuperado nada, ya están amenazas de ser destruidos. Y a Josué, ahí donde nos damos cuenta cuando el Eterno está a favor y cuando no. 7 años contra más de, estamos hablando ya de 100 años, casi, desde que llegaron los primeros británicos, los primeros sionistas con el ejército británico, cuando finalmente ya queda destruido el Imperio Otomano, que antes que los musulmanes lo habían estado liderando desde hace siglos en Medio Oriente. Entonces, aquí es donde vemos la diferencia cuando el Eterno está con alguien y cuando no. Cuando lo están haciendo por sus propias fuerzas. Y viene el primer paso, el cruce del Jordán. Un milagro de la categoría de Moshe. Vean lo que dice en el 3, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jardén y reposaron ahí antes de pasarlo, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Eterno vuestro Elohim y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, fíjense, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. 1 kilómetro dice en aquellas versiones, a ver sus versiones que ya está traducido. 1 kilómetro de distancia. 1 kilómetro de distancia, imagínense, unas 10 cuadras, ¿no? Una cuadra normalmente mide 100 metros. Bueno, en México, no sé, en otros lugares. Como unas 10 cuadras de distancia. Porque imagínense los Leviim, la pureza, la santidad, para ellos llevar el arca del pacto y se acercan al río Jardén y vean lo que va a pasar, Eso es impresionante. Dice en el 5, y Josué dijo al pueblo: santificaos porque el Eterno hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces el Eterno dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los hijos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moshe, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jardén, pararéis en el Jardén. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras del Eterno vuestro Elohim. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Elohim viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo, al jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros de en medio del Jardén. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca del Eterno, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jardén, las aguas del Jardén se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Diferente al Mar Muerto que se abrió, el Jardén era un río que descendía, iba hacia el Mar Muerto. Aquí está, de norte a sur, ¿ok? Aquí viene mi flecha. Aquí, ellos donde cruzaron, el río venía. Y vaya que era un río bastante grandecito. Y para su época. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que el agua se detiene y se empieza a acumular. Fíjense nada más. Dice... O sea, no se hicieron 2 muritos. Se detuvo así. Dice después, vean el verso 3, las aguas se dividirán, dice, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Se detendrán en un montón, como que una barrera apareció y se detuvo. Y aconteció, dice, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jardén, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jardén, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua,
porque el Jardín suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Fíjense, todavía estaba desbordado. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Eterno estuvieron en seco, firmes en medio del Jardín, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jardín, y todo Israel pasó en seco. No, así no, acá me muestran una foto. Ah, ese lo pusieron a rumbo a Jericó. Ah, no, nada que ver. Una ilustración por acá de un librito, bueno, o sea, no, en realidad el agua que descendía se fue, y el agua que venía del norte se detuvo. Ahí se detuvo, y la otra que había pasado, pasó. En seco pasaron todos. ¿Okay? Pero bueno, es igual de milagroso que lo que ocurrió con Moshe, ¿cierto? Porque imagínense que se tenga el agua, ¿no? Como si hubiera un muro de pronto. Sí, se abrió. Y en el capítulo 4, justamente cuando pasan, el Eterno le manda poner 12 piedras, ¿verdad? Ponen 12 piedras como testimonio. Algunos creen que en la época de Yeshua, cuando él va a hacer la Tevilá en el Jardín, y que está Yohanan ahí, ¿verdad? Está haciendo Tevilá a todos, y empieza el pleito con los religiosos, cuando se menciona que si no creen y no oyen, que el Eterno podría sacar hijos de esas piedras. Algunos creen que esas piedras se refiere a las 12 piedras que pusieron, que están referenciadas aquí en el capítulo 4, los hijos de Israel. Dice en el 4, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jardín, el Eterno habló a Yehoshua diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, y cada uno de las tribus, y mandadles diciendo, tomad de aquí, del medio del Jardín, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, vean, lo sacaron del Jardín, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca del Eterno, vuestro Elohim a la mitad del Jardín, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, sobre su hombro. Quiere decir que eran piedras bastante grandes, ¿verdad? Yo creo que como de unos 40 kilos, 50, dependiendo, eran unas rocas, y era para que se quedara como memorial, ¿verdad? Dice 6, para que esto sea una señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo qué significan esas piedras, responderán que las aguas del Jardín fueron divididas delante del arca del pacto del Eterno. Cuando ella pasó el Jardín, las aguas del Jardín se dividieron, y esas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y ahí quedaron como un memorial. Dice en el 12 también los hijos de Rubén lo habían hecho, según aunque ellos no pasaron, ¿verdad? Sí, también los hijos de Rubén, de la tribu de Manasés, pasaron armados. Y dice en el 14, vean lo que dice en el 14, en aquel día el Eterno engrandeció a Yehoshua a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Aquí el Eterno hace reconocer la autoridad de Yehoshua. Aquí ya lo consideran como el que tiene la esmijá, la ordenación y la unción para llevar a cabo la labor de la conquista de la tierra. Y dice, luego el Eterno habló a Yehoshua diciendo, manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jardín. Ya salieron después ellos, ¿verdad? Dice en el 19, y el pueblo subió del Jardín el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Al lado oriental, obviamente hacia acá. Pasaron y seguramente se establecieron aquí todo este lugar, aquí en el mapa, porque era un ejército grande, obviamente. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Dice que pasaron el día 10 del mes primero. ¿Qué ocurría el día primero según la Torá? ¿Qué tenían que hacer? El día 10 del mes primero del año. Ok, si era el mes de Aviv, el día 10, tenían que elegir un cordero. Seleccionar el cordero, muy bien, Mónica.
seleccionar el cordero para celebrar Pesaj. En el capítulo 5 se habla de Pesaj. Dice en el 5, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo el Eterno había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón. Fíjense, ¿quién no? ¿Quién no al ver esas señales y se van acercando? Imagínense lo que pasaba en la mente de todas esas gentes. ¿Qué clase de milagro, qué clase de cosa asombrosa van a hacer en contra de nosotros? Ya estaban todos temblando. Ahora, hemos dicho, y aquí lo vamos a ver, el libro de Josué presenta una de las facetas más criticadas de la Biblia. Porque cuando el Eterno le manda a Josué y le dice, entra a todas esas naciones y mata a todos, dice, hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas, bebés y embarazadas. ¿Por qué? Porque ese pueblo ya había excedido completamente los estándares, ahora sí que entre comillas los estándares, ¿verdad?, de las naciones, y había caído en una terrible condición de pecado, e incluso se cree, como lo hemos visto en la Escritura, de linaje mezclado, ¿verdad?, con demonios y hechicerías y todas esas barbaridades. Entonces ya les había llegado el tiempo a toda la descendencia de Canaán, ¿verdad?, nieto de Noaj. Y el Eterno ya les había definido un tiempo para castigarlos y destruirlos porque no se arrepintieron. Es por eso que aparece aquí esta mortandad. Esta es la explicación. Bueno, dice que desfalleció su corazón, dice, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Dice en el 2, en aquel tiempo el Eterno dijo a Yehoshua, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, o Arlot. Orla tiene que ver con la circuncisión, no tiene que ver con el prepucio. Por eso se llamó Aralot. Dice, esta es la causa por la cual Yehoshua lo circuncidó. Y bueno, la segunda generación no se había circuncidado, de tal manera que hubo una necesidad de volverse a circuncidar para poder comer la Pascua. ¿Ok? Dice que los circuncidó, ¿verdad? Obedecieron todo lo que el Eterno les dijo. Dice en el 9, y el Eterno dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy, que significa rodar. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron Pesaj, ahí está, a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. El maná cesó, fíjense, hasta entonces estaban comiendo maná, y hasta ese día que celebraron Pesaj, al siguiente día, el día 15, dice que comieron el fruto de la tierra. Hasta un día antes habían comido maná. ¿Qué les parece? Hasta ese momento el Eterno les había dado el sustento. Dice, el maná cesó al día siguiente. Desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ahora, este texto es un texto que usan algunos grupos para decir respecto a cuándo se celebra las primicias, Bikurim, y que porque ellos comieron de los primeros frutos al siguiente día. Bueno, vean que las circunstancias, la exégesis que tenemos que hacer de las circunstancias son muy diferentes. Apenas están cruzando el Jordán, dejan de comer el maná y celebran Pesaj, y obviamente con el primer fruto de la tierra tienen que hacer los panes en levadura. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces no podemos usar este texto como muchos lo usan para tratar de decir que los primeros frutos era luego el siguiente día y que, ¿verdad? Y todo ese rollo que ya hemos hablado a veces en el estudio cuando nos acercamos a Pesaj. Pero bueno, aquí lo importante es que ellos celebran Pesaj. Y, dice en el 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, fíjense, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Casi Josué ya iba a lo mejor a atacarlo, ¿verdad? Así como acá, a ver, ¿de quién eres? Y vean lo que le dice. Dice, no, mas como príncipe del ejército del Eterno he venido ahora. Entonces Yehoshua, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró
y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? La versión hebrea dice Vaishtahu, no dice le adoró, ¿ok? Porque obviamente pues a los ángeles no se les puede adorar, ¿cierto? No sé cómo vienen sus versiones, pero en hebreo dice Vaishtahu, quiere decir y le honró, se postró y le dio honra, o sea, le dio reconocimiento, como si fuese un embajador mismo del Eterno. Y entonces le dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Cuál es la orden de mi señor a su siervo? El príncipe del ejército del Eterno respondió a Yehoshua, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es Kadosh, está apartado, es santo, le dice. ¿Qué les parece? Y ya hemos hablado de este texto. ¿Quién es este ángel que viene como príncipe de los ejércitos de Israel? Fíjense la diferencia, Cuando se habla de Yeshua, dice el ángel del pacto, o dice mi mensajero, mi ángel, mi mensajero. Acuérdense que la palabra ángel en el griego del hebreo es ma'alach. Cuando se habla en Deuteronomio 24 del Mashiach, se le dice, he aquí mi mensajero va delante de ustedes. Pero en esta ocasión se está refiriendo al arcángel Gabriel, perdón, a Mijael, al arcángel Mijael, porque no se le refiere igual. Si se fijan, este enviado, este mensajero que se le aparece aquí, viene a manera de guerrero, viene con una espada desenvainada y viene listísimo para la guerra. ¿Ok? Pero cuando se le aparece a Moshe en Éxodo, ¿cómo aparece? ¿Se acuerdan cómo aparece? Dice que había en sus pies un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Es decir, traía otra vestimenta, otra indumentaria, traía otra... Es decir, y aquí va el entendimiento, porque hay un grupo, los adventistas del séptimo día, dicen que Yeshua es el ángel Miguel. Es el ángel Mijael. ¿Por qué? Porque en Éxodo, en Números, en Deuteronomio y en Josué aparece como si fuera el mismo. Entonces dicen, bueno, entonces Jesús, dicen ellos, es Miguel, Miguel es Jesús y Jesús es Dios. O sea, para ellos la Trinidad es Dios, Jesús y Miguel, para ellos. Ajá. O es el mismo, pues, ¿verdad? Pero en el concepto hebreo, uno es el ángel del pacto y otro es el príncipe de los ejércitos. ¿Ok? Órales, en la versión de Carlos, ¿qué versión es esa? Dice en la versión de Carlos que es el guardián Metatrón de Israel. Órale, qué interesante, ¿eh? ¿Qué versión es esa, que pusieron eso? En el libro de Daniel, vean, en el libro de Daniel, ha de ser una versión, esa de Carlos ha de ser una versión cabalista, yo pienso, porque... No sé, pero va a ser una versión cabalista. Bueno, vamos al libro de Daniel. Dijimos que en el libro de Daniel, en el día en que Israel iba a caer en tribulación, en gran tribulación, ok, es la de Diego Assange, ok, o Ascunce, algo así, ¿verdad? Se llama, sí, ya sé quién es él. Órale, qué interesante que él puso que es Metatrón. En el capítulo número 12 del libro de Daniel, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, ajá. ¿Qué dice? No sé si tienen ahí su... Vean lo que dice Daniel, capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Qué les parece? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Hemos visto en el libro de Daniel que quien aparece ayudando a Yeshua, que se acerca a revelarle el futuro a Daniel, dice, solamente Miguel estuvo de mi lado. Solamente Miguel, dice, vino a ayudarme. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia divina la aporta Yeshua, ¿ok? Como el que es la cabeza de Israel, y además el Eterno pone a Mijael como el príncipe de los ejércitos de Israel, que siempre está defendiéndolos. Entonces, uno es el ángel del pacto,
¿ok? El Malach Habrit, lo que vimos en Malaquías. Acuérdense que esta palabra ángel, no crean que porque digo ángel, ¡ay, Yeshua es un ángel! Es decir, la versión griega le llama ángel, pero en hebreo simplemente dice un mensajero, ¿ok? El mensajero del pacto es Yeshua, HaMashiach, que se manifestó antes de manifestarse en carne, y otro es el príncipe de los ejércitos de Israel, que entra con el pueblo de Israel a poseer la tierra, ¿ok? Para hacer una diferencia, para no entrar en la confusión de los adventistas que dijeron que Miguel es Jesús y que Jesús es Miguel, y Miguel es Dios y Dios es Jesús y Jesús es Miguel y Jesús es Dios y todo eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, el príncipe del pacto, no, el mensajero del pacto es Yeshua, ¿ok? Y el príncipe de los ejércitos es Mijael, ¿ok? Porque en el capítulo 12 de Daniel dice que ahí Mijael iba a ser quitado, iba a ser levantado y Israel iba a entrar o se iba a quedar sin defensa e iba a entrar en una situación de tribulación, ¿ok? Bueno, en Daniel ya vimos todo eso. Bueno, dice quién es Sarafanim, no sé si está bien escrito, Sarapanim, no sé si está bien escrito o no, no he escuchado eso, si acaso es Serafín, no sé, o no estoy seguro aquí, Frame. Bueno, regresamos al libro de Josué. ¿Quién es este personaje? Las características y otros textos aparte de Daniel nos indican que es Mijael. ¿Ok? Mijael, que es uno de los arcángeles que el Eterno pone como el jefe de los ejércitos de Israel. Y este es un súbdito del Mesías. ¿Ok? Hay muchos textos que nos ayudan a entender esto. De hecho, lo hemos visto una y otra vez en los profetas, en la serie de profecía, también en la serie de los ángeles caídos, todo eso. ¿Ok? Hay muchos textos que nos ayudan a poder comprender quién es quién y cómo actúan. ¿Ok? Bueno. Un poquito a mi té antes de que se enfríe. Entonces, dice que se inclina, se postra y le honra, ¿verdad? Y aquí ya se da cuenta Yehoshua que tienen, ahora pongan atención, aquí es donde nos podemos empezar a imaginar qué es lo que pasa en el séptimo día que tocan la trompeta, ¿verdad? 7 veces y todo el pueblo grita. Que posiblemente Mijael le dio una vuelta al muro y le dio con su espada en los cimientos y se caen los muros de Jericó. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esa escena? Imaginen esa escena. Ok, el séptimo día llegan los sumos sacerdotes y todo el ejército de Israel. Ahora, déjenme decirles que Josué y su ejército no llevaban caballos, No llevaban caballos, ni camellos, ni elefantes, nada. Llevaban solamente un shofar y un cuchillo. Y una navaja nada más, o un machete, ¿verdad? O espada, pues pónganle espada. Pero de ahí en más, nada. Entonces, lo más seguro es de que cuando tocaron el séptimo día, que lo vamos a ver más adelantito, lo más seguro es que Mijael le dio una vuelta así a la velocidad de la luz a Jericó con su espada y cayeron los muros. Imagínense nada más esa escena. Ahí viene el capítulo 6. Ahora dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y ni salía. Mas el Eterno dijo a Yehoshua, mira,